Muchas gracias. ¿Qué tal, amigo de los miércoles? Muy buenos días. Es un gusto poder estar con ustedes el día de hoy. El tema objeto de estudio es método de valoración. Sin embargo, al ser un tema un tanto extenso, decidimos dividirlo en tres partes. El día de hoy vamos a ver todo lo referente a Icoterms y fechas de causación. Continuamos. El temario del día de hoy nos comprende lo que es la definición y objetivo de los Icoterms, la explicación de cada uno de ellos, los principales cambios que ha habido en la nueva versión 2020, los momentos de causación, los cuales están fundamentados en el artículo 56 de la ley aduanera. Al finalizar, tendremos una sección de preguntas y respuestas. Y bueno, sin más preámbulo, demos inicio al tema del día de hoy. Cuando algo va mal durante una operación comercial, ¿quién es el responsable? ¿El importador o el exportador? Para responder ese interrogante, en el comercio internacional existe una serie de términos comúnmente aceptados para resolver los conflictos que puedan generarse entre ambas partes que intervienen en una operación. Estos son los llamados Icoterms. Los Icoterms son 11 términos de 3 letras que definen las responsabilidades entre el exportador e importador en cuanto a los costes, riesgos y trámites que conforman una operación de compraventa internacional. Toda transacción se plasma en un contrato de compraventa. Ahora bien, en este contrato, el vendedor y comprador tienen que establecer quién se hace cargo de los costes, quién será el responsable en caso de que la mercancía llegue a deteriorarse y quién se encarga de los trámites aduaneros. Es importante mencionar que los Icoterms no son obligatorios. Sin embargo, su inclusión en el contrato es muy recomendable, ya que unifica los criterios y la terminología comercial a utilizar entre ambas partes. De esta forma, en caso de conflicto, quedan claramente delimitadas las responsabilidades de las partes que interceden en la operación internacional. Los Icoterms fueron creados en el año de 1936 por la Cámara de Comercio Internacional, por sus siglas en inglés ICC, con sede en París. Desde entonces, este organismo ha modernizado los Icoterms en varias ocasiones para adaptarlos a las prácticas comerciales actuales. La última actualización entró en vigor el 1 de enero del 2020 y son los Icoterms versión 2020. El esquema que les voy a presentar es comúnmente conocido por todas las personas que trabajamos en el comercio internacional. En este nos plasma a grandes rasgos toda la logística desde el punto de venta en origen hasta el punto de entrega en destino. La primera parte nos indica todo lo que es el territorio en la parte vendedora o la parte exportadora, que es la fábrica, el transporte que va a entregar las mercancías en la aduana o en la terminal de despacho. La segunda parte es el transporte principal, llámese aéreo, marítimo, multimodal, terrestre. Y la parte de verde, bueno, nos indica todo lo que es el territorio del país comprador o llámese importador. Como les mencionaba, es el domicilio del vendedor, el transporte hasta el punto de exportación, la aduana de exportación, la terminal, el transporte internacional, territorios en el país importador, bueno, es la terminal de importación, donde arriban las mercancías, la aduana donde se realiza el despacho de importación, el transporte que va a conducir las mercancías hasta su punto en destino final. Aquí hago una división de dos partes. El centro de distribución y el domicilio del comprador. ¿Por qué? Porque están de acuerdo que muchas veces el domicilio del comprador no es precisamente donde la mercancía es entregada. Puede ser que la mercancía la entreguen en algún almacén, en algún service, etc.
Como primer Icotem tenemos el famoso Edsworth. Este Icotem representa la menor responsabilidad para el vendedor. ¿Por qué? Puesto que el vendedor únicamente entrega la mercancía en el lugar convenido, que puede ser su fábrica o su almacén, y a partir de ese momento es enteramente responsabilidad y riesgo del comprador conducir las mercancías en el transporte hasta el punto de exportación, hacer el despacho de exportación, hacer las maniobras con la terminal en el punto de exportación, asigna el transporte internacional, pues este Icotem es multimodal, puede ser terrestre, es marítimo, aéreo, y una vez que llega a territorio nacional, bueno, se encarga de toda la logística al momento de la importación, descargas en la terminal, costos, despacho aduanero y el transporte hasta la entrega en su punto de destino. El siguiente Icotem es el FCA, libre transportista en un lugar convenido. Aquí ya representa un poco más de responsabilidad para el vendedor, puesto que el vendedor va a transportar la mercancía hasta el punto acordado dentro del país de origen. Puede ser un local de un transitario, una estación, puede ser la terminal de despacho. En este lugar convenido, la entrega suele estar relacionado con los espacios de los transportistas. Insisto, pues transportista lo podemos considerar también como la terminal o algún patio externo de algún transporte, etc. El punto es donde convenga al comprador que su mercancía sea entregado para posterior ahí el hacer todo el movimiento. La responsabilidad se le confiere al comprador en el momento en el que la mercancía se encuentre en el lugar, en el punto acordado con el comprador. A partir de ahí es enteramente responsabilidad del comprador, todos los gastos, todos los trámites y asignar el flete internacional que va a llevar la mercancía hasta territorio nacional. El Icotem FCA puede utilizar cualquier tipo de transporte, aéreo, ferroviario, carretera, multimodal. No hay ningún problema, este es de amplio. El Icotem FABS es un tanto similar al FCA, sin embargo hay una pequeña característica. En el FABS la mercancía se entrega a costado del buque en el que va a ser cargado. Es decir, el vendedor entrega las mercancías en el muelle pactado del puerto de carga conveniente, esto es, a un costado del buque. El Icotem FABS se recomienda que sea utilizado para cargas a granel o carga muy voluminosa, porque se depositan en terminales de puerto especializadas que están situadas en el muelle donde va a atracar el buque. Este Icotem es exclusivamente para uso marítimo o fluvial. En este Icotem cabe mencionar que los costos y gestiones en cuanto a la aduana de exportación corren a cuenta del vendedor. El Icotem FOB, yo creo que este es de los más conocidos y de los más utilizados en las operaciones de comercio internacional. Es libre a bordo en puerto de carga convenido. Aquí el vendedor entrega la mercancía sobre el buque y a partir de ese momento transfiere la responsabilidad, transfiere el riesgo al comprador. Todo lo relacionado al despacho de exportación corre igualmente por cuenta del vendedor. Sin embargo, ya el transporte internacional, así como las maniobras y trámites a la importación y el traslado de la aduana de importación hasta su punto de destino final, ya van a correr enteramente a cuenta del importador. Este Icotem es exclusivamente para transporte marítimo, ya sea buque o fluvial. Aquí quiero hacer una observación o un comentario en el cual estamos muchas veces implementando el Icotem FOB de manera incorrecta. Les explico por qué. La ICC nos aconseja que el término FOB no se utilice para mercancías contenerizadas, puesto que la mercancía contenerizada, les explico por qué. Cuando ustedes tienen carga en un contenedor, están de acuerdo que está arriba a las terminales
con días anteriores al arribo del buque. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El proveedor, el vendedor, entrega las mercancías en el recinto, en la terminal, la cual fue contratada por el comprador, que es donde va a llegar el buque, 2, 3 días antes a la llegada del mismo. Hace los trámites de exportación y deja todo en regla, pero lo deja dentro de la terminal. En el lapso entre que la mercancía está en el patio que es cargada al buque, hay un espacio gris en el cual no se determinan, no se especifican las responsabilidades que se asignan a cada una de las partes. Les pongo un ejemplo. ¿Qué sucede si la mercancía llega a tener un daño dentro de la terminal mientras está esperando el arribo del buque? ¿O qué sucede si al momento de la cargadura buque esta sufre algún daño? O, en el peor de los casos, ¿a quién se le asigna la responsabilidad en cuanto a costos de demoras, almacenajes, cuando el buque llega a retrasarse? Entonces, esos pequeños detalles, esos puntos, no vienen como tal especificados en el contrato FOB. Entonces, es cuando, insisto, se genera una nube gris de responsabilidades. Es por eso que la ICC nos aconseja que cuando vamos a manejar carga contenerizada, utilicemos el Icoter FCA para el transporte marítimo de los contenedores. O ahora bien, pueden utilizar el FOB sin ningún problema, pero sí les aconsejo que cuando ustedes negocien bajo un término FOB, especifiquen claramente todos esos tipos de detalles. ¿A quién se le va a asignar la responsabilidad en caso de que llegue a suceder alguno de los ejemplos que acabo de mencionar? ¿Quién los debe cubrir? ¿El proveedor o el importador? Porque está claro que la responsabilidad del proveedor en un término FOB es hasta que la mercancía está a borde de buque. Sin embargo, al suscitarse este tipo de situaciones, pues puede generar una controversia entre ambas partes de quién es la responsabilidad. Entonces, sugerencias, si van a manejar carga contenerizada, utilicen FCA, acorde a las recomendaciones de la ICC, o si bien van a negociar bajo un FOB, especifiquen todos esos tipos de detalles, por llamarles de cierta manera, quién se va a ser el responsable, el proveedor o vendedor. El CFR, costo y flete en el puerto de destino convenido. En este punto, el proveedor se hace cargo de toda la logística en territorio de exportación. Él va a contratar el transporte principal, que es quien va a conducir las mercancías hasta el puerto de destino. No están obligados a contratar un seguro. Sin embargo, es opción viable para el comprador contratar su propio seguro. ¿Para qué? Para que en caso del trayecto del país de exportación a la importación llegue a sufrir algún daño la mercancía, bueno, pues su mercancía venga totalmente protegida, ¿no? Porque al final de cuentas, si llega algo a suceder, el proveedor no se hace responsable, puesto que el riesgo se lo transfiere al comprador en el momento de la terminal de exportación. Una vez que la mercancía está en la terminal de exportación, el riesgo corre enteramente a responsabilidad del comprador, independientemente de que el flete es contratado por el vendedor. Una vez en la aduana de importación en territorio nacional, bueno, todo lo relacionado a maniobras, despachos, transporte, corren enteramente a cuenta del comprador o importador. El CFR es exclusivamente para transporte en barco, ya sea marítimo o fluvial. El ICOTEN, sí, costo, seguro y flete. Es prácticamente igual que el CFR con una agregación, que es el seguro. Es decir, el proveedor se hace cargo de toda la logística en territorio de exportación. Igualmente contrata el transporte principal que va a conducir las mercancías y contrata un seguro de mercancías. Sin embargo, al igual que en el CFR, el riesgo se lo transmite al importador en el punto, en la terminal de exportación. Aquí genera un poco de confusión o un poco de dudas, decir, bueno, si el proveedor me está contratando a mí un seguro porque yo estoy negociando bajo un CIF, ¿por qué me está transfiriendo la responsabilidad en la terminal de exportación? Ok. Sí, efectivamente el proveedor contrata un seguro en un CIF. Sin embargo, la póliza sale a nombre del comprador. Entonces,
Si llega a suceder algún daño en el punto de terminal de exportación, en el viaje marítimo hasta el punto de importación, es el comprador quien va a tener que pelearse con la aseguradora para revisar si hacen válido el seguro de la mercancía. Uno de los cambios también principales que hubo ahora en los Icotex 2020 es que en el SIF nos sugieren que contratemos sí un seguro, pero con una cláusula tipo A. ¿Qué es una cláusula tipo C, perdón? ¿Qué es esto? La cláusula tipo C es la de menor cobertura, es la de menor costo, por ende prácticamente no te cubre nada de la mercancía. Un ejemplo, si su mercancía va en el buque, el contenedor se llega a caer del buque, cae al agua, bueno, ok, te pudiera cubrir a lo mejor esa parte del seguro, pero ¿qué pasa si la mercancía se moja? El seguro ya no se va a responsabilizar en una cláusula tipo C. Es algo ilógico, pues cae al agua, obviamente va a entrar el agua al contenedor, pero en la cláusula tipo C no cubre ese tipo de daño. Si la mercancía se llega ya a dañar, tiene algún movimiento brusco, algo se llega a romper, etcétera, cláusula tipo C no te cubre esos tipos de daño. ¿Ok? El SIF es igual para mercancía, para transporte marítimo o fluvial. El ICOTEN CPT, transporte pagado hasta un lugar de destino convenido. En este ICOTEN, el vendedor se va a hacer cargo de todos los costos, incluido el transporte principal hasta que la mercancía sea entregada en el lugar convenido del territorio de destino, país de destino. Sin embargo, el riesgo se lo va a transferir al comprador en el momento en el que la mercancía toque el primer transporte. Es decir, si la mercancía es cargada a un camión en la fábrica del proveedor para ser trasladada a una terminal de carga, supongamos que es un transporte multimodal, bueno, en el momento en el que la mercancía toca el primer transporte, en ese mismo momento, la responsabilidad y los daños, los riesgos corren enteramente a cuenta del importador. Efectivamente, el proveedor, el vendedor, va a gestionar todo el transporte, puede ser un transporte terrestre, que es desde origen hasta entrega en destino acordado, puede ser un multimodal, es decir, va a contratar un transporte en origen, va a contratar un flete marítimo, por ejemplo, y va a entregar la mercancía en territorio nacional en el punto que haya acordado con la terminal, con el comprador. Puede ser una terminal de descarga o puede ser algún punto de venta, algún punto acordado con el comprador. Cabe mencionar que aunque el proveedor se encargue toda la logística en territorio de exportación y de todo el transporte hasta el lugar de destino, los trámites a la importación, es decir, el despacho aduanero a la importación, va a ser va a ser responsabilidad del comprador, del importador. Insisto nuevamente, el CPT es un ICOTEM que se puede utilizar en cualquier transporte, incluido el multimodal. El ICOTEM SIP. Este ICOTEM es muy parecido al SIF. Tiene las mismas responsabilidades para el proveedor, tanto como para el comprador. Igualmente, el riesgo se transfiere en origen, en el lugar de carga. Sin embargo, aquí hay una pequeña diferencia. En el SIF, sí nos obligan o sí nos sugieren que contratemos un seguro con una cláusula tipo A, es decir, el de mayor costo, pero también el de mayor cobertura. Entonces, con este término, con este clausulado del seguro y bajo un ICOTEM SIF, ahora sí, si sus contenedores se llegan a mojar, si el PC se llega a mojar, llega a dañar, se llega a romper, lo que sea, bueno, ahora sí están bajo una cláusula tipo A, que es la más amplia. Obviamente el costo, insisto, va a ser un poco más elevado, el cual van a ver reflejado en su facturación, pero pues les conviene hasta cierto punto un poco más. Sin embargo, al igual que en el SIF, el riesgo, insisto, se transfiere en la terminal de destino, por lo que
Si llega a pasar algo a partir de ese momento en el trayecto del buque hasta el destino en territorio nacional, bueno, ya va a ser el comprador quien va a tener que pelearse con el seguro para hacer válida su póliza de seguro. El SIP es un transporte que se puede utilizar con cualquiera, es aéreo, marítimo o un multimodal sin ningún problema. El Icotep DPU, este es nuevo en la versión 2020, entregado en lugar y descargado en un lugar convenido, ¿no? Este Icotep viene a reemplazar al que conocíamos como DAT en la versión anterior 2010. Es una regla multimodal. En este le supone que el vendedor entrega las mercancías en el lugar designado por el comprador, pero agregaron una pequeña parte que es descarga incluida. Es decir, yo pacto con mi vendedor que la mercancía me la va a entregar en la terminal o en un almacén mío. Entonces, ¿qué va a hacer el proveedor? Mi vendedor, bueno, me va a asignar el transporte para que lleve las mercancías hasta el punto que hayamos acordado y va a descargar las mercancías en el lugar que hayamos designado. En ese momento que se realice la descarga, hasta ahí termina la responsabilidad del proveedor y transfiere ahora sí el riesgo enteramente al comprador. Una vez, insisto, descargada la mercancía. Sin embargo, a pesar de que el proveedor prácticamente hace toda la logística de traslado desde punto de origen hasta el lugar acordado en destino, va a ser el comprador quien se haga cargo del despacho en la importación, en la aduana mexicana. El Icotep DAP, entregado en un punto, en un lugar de destino convenido. Este Icotep se utiliza para todos los transportes y vino a reemplazar a los Icotep DAP, DDU y el DES de la edición 2000. En este Icotep, igualmente el vendedor se hace cargo de todos los costos, incluidos el transporte principal y el seguro. Ojo aquí, el seguro en un DAP no es obligatorio, sin embargo, si lo llegan a negociar, bueno, lo agregan dentro del contrato. Se hace cargo también el vendedor del transporte en el interior del país de origen, que va a transportar la mercancía desde fábrica hasta la aduana de exportación, terminal de exportación. Se va a hacer cargo del despacho en la aduana de exportación y todos los gastos de salida, llamémoslos gastos en origen. También va a contratar el transporte marítimo, en este caso un ejemplo, todos los gastos de llegada, es decir, los gastos en destino, como son maniobras a la descarga, en la terminal, etcétera. Todos esos gastos sí corren a cuenta del vendedor en un Icotep DAP y va también a asignar el transporte en el interior del país de destino, es decir, el transporte que va a sacar la mercancía de aduana para entregarla en el punto acordado con su comprador, ya sea su almacén, ya sea algún otro punto, algún otro patio, etcétera. La responsabilidad del vendedor va a terminar una vez que la mercancía se encuentre en el punto acordado en el lugar de destino, es decir, en territorio nacional. Aún así, cuando el proveedor ponga a disposición la mercancía en el lugar acordado con el comprador, en el Icotep DAP no es obligación del proveedor, del vendedor, descargar la mercancía. Es decir, un ejemplo, llega el camión a su fábrica, a su sede, llega la mercancía, ustedes dan entrada, pero quien va a ser responsable ya de descargar la mercancía del camión y a partir de ahí todos los demás riesgos va a ser enteramente el importador. En los despachos, a pesar de que el proveedor, ojo aquí, a pesar de que el proveedor va a cubrir las maniobras de descarga, es decir, todos los gastos en destino, por llamarle así, va a ser el comprador, va a ser el importador quien va a asumir el despacho aduanero en la aduana mexicana y así como el pago de los impuestos y los aranceles.
El ICOTEP DDP. Yo creo que este es uno de los más completos, entregado con derechos pagados hasta el lugar de destino convenido. En este ICOTEP es el que representa mayor responsabilidad y riesgos y trámites para el vendedor. ¿Por qué? Porque prácticamente el vendedor hace toda la logística y el comprador únicamente se va a encargar de recibir la mercancía en el punto que hayan convenido en territorio nacional. Es decir, el exportador se va a hacer cargo de todo el transporte interno en el país de exportación, se va a hacer cargo del despacho de exportación, se va a hacer cargo de todos los gastos en origen por maniobras, etcétera, fletes, etcétera. Se va a hacer cargo del transporte principal. Este puede ser aéreo, marítimo, es multimodal, digo, es un transporte polísmico polivalente. Se va a hacer cargo de todas las maniobras a la descarga en importación en territorio nacional. Se va a hacer cargo de los gastos de importación del despacho aduanero también, o sea, ellos van a realizar el despacho de la importación, el pago de aranceles, etcétera. Ellos van a asignar también el transporte que va a conducir las mercancías desde la aduana de exportación hasta el punto de destino convenido con el comprador. Prácticamente la responsabilidad se confiere al comprador una vez que su mercancía se encuentra ya libre en su almacén o en el lugar que hayan convenido. En este esquema ya les dejo un poco más a detalle hasta dónde llegan las responsabilidades del proveedor y del comprador. En el Let's Work, por ejemplo, les insisto, es hasta fábrica, todo lo marcado en verde son las responsabilidades del proveedor, así como los riesgos. Todo lo marcado en azul confiere las responsabilidades del comprador. Los signos de admiración son el momento en el que se transfiere el riesgo al comprador. Aquí están los 11 Incoterms, se pueden guiar en cualquier duda que lleguen a tener para ver hasta dónde llega la responsabilidad de cada una de las partes. Entre los principales cambios que hubo en los Incoterms 2020, bueno, como ya había mencionado, fue la eliminación del Incoterm DAT. ¿Por qué se generó esta eliminación? ¿Por qué se generó este cambio? Había realmente muchas confusiones en cuanto a en qué terminal debería descargarse o qué definimos como terminal o si la mercancía tenía que ser descargada en la terminal o únicamente puesta en la terminal. Es por eso que ya en los Incoterms 2020 eliminan el DAP y utilizan el DPU, que es liberado y descargado en un lugar convenido en territorio de importación. Este cambio se hizo, insisto, debido a que las aduanas pues son muy diferentes y la palabra terminal, como lo sugerían en el DAP, era muy imprecisa y se prestaba a muchas malas interpretaciones. Entonces lo eliminan y metemos el DPU. El DPU fue un Incoterm de nueva creación, liberado y descargado, agregan la palabra descargado en un lugar convenido. Esto en el Incoterm DPU, como ya había mencionado, bueno, las obligaciones del exportador pues es embalar y transportar la mercancía hasta el puerto o terminal de cruce, haciendo todos los trámites de exportación, cruzar las mercancías o transportarlas hasta el país de destino y avisar al comprador una vez que la mercancía se encuentra en el lugar acordado para que entonces el comprador pueda realizar sus trámites a la importación, su pago de aranceles, su despacho, etc. La descarga, insisto, en el DPU corre a cuenta del vendedor y una vez descargada la mercancía en el lugar convenido, se transfiere el riesgo al comprador. La diferencia en los seguros entre el CIP y el SIP también fue uno de los cambios más relevantes en los Incoterms 2020. Como les mencionaba, el SIP sugiere contratar una póliza de seguro tipo C, mientras que el SIP ya nos pide contratar una póliza de seguro tipo A, que es la de mayor cobertura. En el SIP pudiese ser que contraten un SIP, sí, sin problema, y negocien una póliza de seguro más amplia, digo, eso ya sería
parte de responsabilidad del comprador, pero pues si lo van a hacer de esta manera, entonces les sugiero que mejor negocien un Incoterms. Sí, para que tengan una cobertura más amplia y se vea ya reflejado en su costo de facturación. Las fechas de causación, estas están fundamentadas en el artículo 56 de la ley aduanera. Esto nos determina las bases gravables, las cuotas, tipos de cambio, equivalencias, regulaciones y restricciones no arancelarias, precios estimados, cuotas compensatorias y demás prohibiciones aplicables. Cuando se trata de importaciones temporales o definitivas, depósito fiscal o un IMEX, la fecha que nos va a regir para nuestra base gravable o demás aplicaciones es la de fondeo, o cuando este no se realice, vamos a considerar la fecha de atraque de la embarcación o el transporte en donde vengan destinadas las mercancías. Para las zonas fronterizas, bueno, se va a considerar como correcta la fecha en que las mercancías crucen la línea divisoria internacional. En transporte aéreo se considera la fecha de arribo de la aeronave que transporte al primer aeropuerto nacional. Cuando se trate de vía postal, pueden ser cualquiera de las tres opciones anteriores, según el tipo de transporte en el que viaje la mercancía, puede ser marítimo, fronteras o aéreo. Y por último, cuando la mercancía se encuentra en abandono, la fecha que nos va a regir para nuestras bases gravables y demás regulaciones y restricciones, soportes compensatorios, etcétera, va a ser cuando las mercancías pasen a ser propiedad del fisco federal. Regresamos nuevamente a nuestro esquema. Aquí les marco con una flechita en rojo los momentos en que causen ya nuestras fechas de causación, que es prácticamente cuando la aeronave, embarcaciones o cruce llegue a zona territorio nacional. Aquí me adelanto un poquito a lo que van a ver en el siguiente curso, que es dependiendo de las fechas de causación, nos marcan todos los gastos incrementables conforme al artículo 65 de la ley aduanera, que es todos aquellos gastos que se producen en origen antes de los supuestos del artículo 56, y los nuevos ahora, los gastos no incrementables o decrementables, como le conocemos comúnmente, que son todos aquellos gastos que se originan posterior a los supuestos del artículo 56, es decir, todos los gastos que se generan en territorio nacional se consideran ya como no incrementables, de conformidad con el artículo 66 de la ley aduanera. Les doy un poquito del temario que van a ver en el siguiente curso, que es la segunda parte de valoración aduanera. Van a estar viendo lo que es el método de valor de transacción, el cual se compone por cómo se determina la base gravable, indicado en el artículo 64 de la ley aduanera, los conceptos incrementables, como les comentaba hace un momento, que es artículo 65 de la ley aduanera, y los no incrementables o decrementables, que vienen fundamentados en el artículo 66 de la ley aduanera. También van a tocar el tema de otros métodos de valoración, vinculación entre las empresas y valoración en exportación. Bueno, por mi parte es todo el día de hoy. Fue un placer poder estar con ustedes. Mi nombre es Guadalupe Galeana. Estoy en el departamento de glosa. Adelante, licenciada.